Bienvenido y bienvenida a este episodio de medicina alopática combinado con mi historia, porque ya sabes, y si no lo sabes te lo digo, yo pues estudié medicina y yo estudié medicina científica alopática en Colombia, en Bogotá, en una de las mejores universidades acá, que es el Rosario. Y pues ya hoy en día yo pues me especialicé en medicina alternativa, en terapias alternativas. Hoy en día como que mi visión es muy integrativa, muy integral, muy cuerpo, mente, emociones, espíritu y bueno, diferentes, literal, diferentes terapias y muchas cosas que podrás notar en este podcast, que hay de todo. Pero digamos que pues siento yo que tengo una visión que puedo darte y compartirte desde pues qué es, sí, ya empezaremos hablando como de qué es la medicina alopática y científica, pero también como desde adentro, o sea, como desde mi historia, sí, desde que se siente estar tú nada más yendo desde la universidad, empezando hasta ya salir, graduarte, trabajar en diferentes clínicas, cirugía, la energía de hospitalización, de consulta, de urgencias, hasta pues también el otro lado, ¿sí? El otro lado que es ese lado de paciente y cómo es cuando a veces te atienden con 3 piedras en la mano o como sin corazón, pero a veces también uno va con gente bonita, o sea, es mejor dicho, como que puedo entender diferentes lados, también ese lado de familiar, sí, porque obviamente he tenido pues familiares que han estado en pues enfermos, en urgencias, en hospitalización, todo. Entonces, bueno, siento que vamos a ver cómo sale este episodio de hoy. Mm, y pues bueno, ya eso vamos a hablar para poder integrar. Sí, yo siento que es importante integrar y, y vamos a comenzar. Bueno, la medicina alopática científica, pues digamos que es un sistema en el que hay pues diferentes médicos y enfermeras y bueno, muchos profesionales de la salud que pues lo que hacen es ayudarte a ti a través de diferentes medicamentos, a través de cirugías, a través de procedimientos. Digamos que la alopatía o sí, la escuela alopática científica piensa como que tú vas a una lesión en un órgano, como que haz de cuenta el páncreas se enfermó, entonces tenemos que ir y corregir lo que está en el páncreas. El corazón no se enferma, entonces hay que ir y mirar qué es lo que le pasa al, no sé, al ventrículo. El hueso, entonces el hueso se fracturó, entonces lo que hay que hacer es, bueno, no sé, la férula o cirugía o bueno, lo que sea, que depende. Entonces digamos como que es más algo así como que el órgano o esa parte del cuerpo se enferma o se lesiona o tiene algo y vamos a corregirlo ahí ya, como que ahí está la causa y punto, ¿sí? Como que los síntomas mmm, externos son pues como una consecuencia de todas esa, de todo eso que se desajustó en ese punto, en digamos en el páncreas. Entonces como que si está alterado, yo qué sé, el islote de Langerhans, entonces vamos y vamos a tratarlo con un medicamento. Entonces digamos, por ejemplo en la diabetes, y vamos y te doy un medicamento para la diabetes y ya ahí se te tiene que corregir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que digamos no ven el mundo o la medicina o el cuerpo como lo vemos por ejemplo en medicina alternativa, en cómo se ven medicinas holísticas, como se ve por ejemplo en un lado más, pues en el otro lado del mundo, literal, o sea, en Oriente, en esa parte oriental, como que se ve al cuerpo muy cuerpo, mente, espíritu, y en mente están pues las emociones también. Mm,
digamos que acá se ve más como que la enfermedad y el cuerpo es, o sea, uno se enferma nada más por algo que le está pasando al cuerpo. En cambio, en una visión de, pues, bueno, como una alternativa holística, eh, es el cuerpo, pero también las emociones, pero también la mente, pero también el espíritu. Pero cada uno tiene su magia, ¿me entiendes? Yo que estudié medicina y pues después, o sea, hoy en día pues ya me especialicé en terapias alternativas, medicina alternativa, créeme que veo todos los mundos. O sea, y de hecho yo lo integro. O sea, si tú vienes a mi consulta y tú necesitas un examen, pues es que hay que hacerlo. Sí, o sea, porque es que es profundizarnos en conocer mucho más del cuerpo. Si necesitas un medicamento urgente en este momento, pues hay que hacerlo. Pero también si no, pues hay otras formas, de pronto más energéticas o naturales, o bueno, en fin. Todos esos de medicina ayurveda, medicina tradicional china, medicina energética, bueno, todos esos tienen su, su propio episodio que los puedes escuchar si quieres. Pero bueno, digamos que la medicina alopática científica tiene una magia. Y es que todos tienen su propia magia, o sea, todos tienen su propia magia, tanto esa, voy a decirle alternativa, pero pues, o sea, allá al otro lado del mundo no le dicen medicina alternativa. Pero bueno, vamos a dejarlo así, como la medicina alternativa tiene su magia, ¿sí? La medicina científica, alopática también, y es como muy inmediata, o sea, es muy, muy ya. O sea, si tú necesitas quitarte el dolor, pues entonces vamos y empezamos con toda la escala del dolor. Sí, entonces empezamos desde el acetaminofén o paracetamol, desde los antiinflamatorios, bueno, seguimos así escalando hasta que necesites opioides y ahí empezamos desde tramadol, empezamos a escalar morfina, más allá de la morfina, hay muchos más allá de la morfina, sí, llegamos a buprenorfina, llegamos a, o sea, hay mucho. Entonces, si tú necesitas algo, pues es muy importante entender que la medicina científica alopática te da como esa solución más ya, como más inmediata, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina, los antibióticos, digamos que actúan, sí, muy ya. De hecho que yo me acuerdo que a mí cuando yo entré a la escuela de medicina nos decían a todos, o sea, lo único que realmente se cura es eso, como una infección. Si tú le das, por ejemplo, tini, le diste la penicilina y se curó. Bueno, que de hecho ya hoy en día uno sabe que luego pues hay resistencias antibióticas y hay veces que ni aún así, porque no se trata solo de cuerpo. Se trata también que cuerpo, emociones, mente y espíritu, pero digamos que en general los antibióticos, antimicóticos, una cirugía, sí, o sea que te dio no sé, una apendicitis y entonces tienes que irte, es que es ya, o sea, te está doliendo el abdomen ahí en la zona baja y entonces te vas de una vez a urgencias y te operan y te lo sacan y si no, eso entonces empieza a volverse mucho más grave y después una peritonitis y después puedes terminar en sepsis y después muerto. Entonces como que sí, la medicina científica alopática yo siento que tiene una magia pero increíble que es como la magia de actuar ya. Como que la razón, la mente, esa mente brillante, ese comprobar, ese verificar, ese ir como por lo correcto, eso también es muy lindo, como que listo, esto es lo que funciona, entonces vamos a darle a esa persona esto. Lo que pasa es que lo que funciona para este puede que no le funcione al otro y puede que lo que funcione hoy en un tiempo deje de funcionar por muchos factores. Digamos lo que te contaba, las personas hacen resistencias antibióticas y luego entonces ya un antibiótico sí, bueno, digámoslo con antibiótico, ya el que empezaste
ya ese no te funciona, ya te toca uno más fuerte y luego otro más fuerte y luego otro más fuerte. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el dolor. Empezaste en tramadol, luego entonces luego empiezas a seguir escalando, entonces codeína, luego entonces sigues, ay, bueno, y llegaste a la morfina, y luego entonces llegaste a la hidromorfona, y bueno, me estoy obviamente saltando pasos, y luego a la buprenorfina, y así, o sea, como que sigues cada vez más. Entonces llega un punto en el que pues también tiene como absolutamente todo su lado como oscuro, pero también de luz. Sí, o sea, no es que sea como, o sea, todo, la medicina alternativa, también la medicina energética, todo, la medicina científica, todo tú, de tus padres, tu familia, la vida, todo tiene ese luz y esa oscuridad, ese yin y ese yang, ese positivo y ese negativo. Entonces hay que entender muy bien, pues eso. Digamos que mi camino empezó cuando yo desde, mira, muy chiquitica, me regaló mi tía, una de mis tías, una que ha sido pues demasiado importante en mi vida. Y ella es veterinaria, mira, médica veterinaria, y ella me regaló un juego de pequeña como para jugar a ser médica, y a mí me encantó, así a mí me encantó. Ya luego yo cuando estaba en el colegio, yo dije, en el último año, o sea, yo durante mucho tiempo pensé como, ¿será que psicología? Yo creo que yo soy muy buena aconsejando a la gente. ¿Será que, qué más se me ocurrió? Como biología marina. Yo dije, ay, no, yo amo los animales, pero yo después dije, uy, no, mentira. O sea, eso sí me duró un segundo. Y no, al fin y al cabo yo dije, medicina, o sea, es que es eso. Así, eso es lo que me gusta, eso es lo que quiero. Primero pensé en medicina veterinaria, viendo a mi tía, pero yo después dije, no, humanos, a mí me gusta pues así. Yo iba a la clínica de mi tía, reanimaba perritos, veía sus cirugías y yo decía, esto es muy lindo, o sea, a mí me gustaba muchísimo y le veía como ese amor a ayudar, a todo eso, o sea, a mí me encantaba. Entonces ya después yo me metí, estudié, pues me metí allá a la universidad. Bueno, y en fin, yo entré a la universidad, a la escuela de medicina, que como te digo, pues la Universidad del Rosario en Colombia, pues en Bogotá es una universidad de mucha tradición, fue literal de las primeras y ha sido la mejor en medicina. Y bueno, empezar a ver todo ese mundo, empezar a profundizarme yo en la ciencia, profundizarme yo en ver el cuerpo humano. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi en el anfiteatro y entramos y yo vi a los muertos, esas de cuenta como una curiosidad, pero a la vez un deseo profundo de aprender, de entender más del cuerpo, del ser humano, como, no sé, para mí fue un momento como wow, ver el cuerpo humano fue maravilloso. Obviamente también es como confrontarte pues con la muerte, con como muchas emociones. Haz de cuenta que en la medicina alopática, científica, tú desde que entras te van metiendo a ti como en la cabeza, pues como que como bloquear las emociones, como que te dicen tú no puedes ponerte a llorar. Y yo sé que lo mismo pasa, digamos, en psicología o en otras áreas, en ciencias de la salud, pues de la alopatía, medicina científica, pues alopática, de la ciencia. Es como, bueno, como que calla un poco las emociones porque no puedes ponerte a llorar con el paciente. Entonces es como todo un trabajo porque es que tú eres un ser humano, obviamente que tú sientes y sientes un montón. Obviamente depende, hay gente que entra por vocación, porque de verdad, como te lo digo, o sea, me encanta. De hecho, hoy en día yo amo la medicina, pues la que hago hoy en día, que es como muy integrativa, muy integral, como medicina alternativa, multidimensional, le llamo yo. O sea,
Yo la amo, pero siempre la he amado y amo las diferentes versiones, pero también sé que hay personas pues que entran más como o por prestigio o porque tienes que ser médico porque toda tu familia es de médicos y entonces tú también, o porque tu papá te dijo que era eso, que era o ser médico o era ser abogado y entonces no te dio opción y no te dejó ser artista porque de eso no se vive. Entonces, ¿me entiendes? Como que hay de todo, hay personas que lo hacen porque no supieron ni qué más y otras por vocación y todo, entonces así mismo obviamente se va a sentir la energía de cada médico, de cada pues terapeuta, sí, o sea, de cada persona. Entonces, bueno, eso fue todo un camino, aprender las clases, eso es demasiada información. Mira, te digo que es como si te botaran ladrillos de información, porque son ladrillos, esas clases de medicina son muy ladrilludas, como muy rígidas, como que no es tan divertido. Ay, como no sé, hace cuenta de pronto como si fueras no sé, fueras a estudiar actuación, pues obviamente tus clases son muy diferentes hacia el cuerpo, hacia la voz, hacia conocerte. Acá es muy como meta información, meta información, meta información, meta información y meta información y más. Entonces obviamente hay mucha saturación, hay mucha como ansiedad en medicina, y yo sé que en todas las profesiones obviamente, o sea, yo sé que eso no es como que, solo de medicina, no, yo sé que de todas, pero también hay profesores que marcan la diferencia. Hay profesores que van más allá y te dejan huella y te enseñan y de pronto hicieron algo creativo en la clase y tú te acordaste o hicieron una mnemotecnia y entonces tú empiezas a aprender de todo, digamos, de la fisiología. Yo, por ejemplo, cuando aprendí medicina, pues el pensum académico era el pensum antiguo que había sido por, mejor dicho, muchísimos años. Después de mí hubo un cambio y después de mí cambiaron el pensum y adaptaron como ese método como más de Estados Unidos, como por módulos y bueno, fue diferente totalmente. Ya después inclusive no, ya hoy en día yo sé que ya no hay muertos, o sea, como que aprenden más como con tablets grandes. Yo las alcancé a ver a los últimos son unas tablets como si fuera una tablet, pues un iPad pero gigante, como si fuera un cuerpo. Entonces te vuelven como muy bueno en resonancias, en imágenes diagnósticas, pero pues como que esa parte de cuerpo como que se va perdiendo, de pronto solo hay un cuerpo para una cantidad de personas, entonces ya esa parte de anatomistas es muy diferente, pero bueno, en el tiempo en el que yo lo estudié era muy lindo, muy bello ver todo, la primera vez que entendí, o sea, cuando vi neurología y vi por primera vez una neurona, yo como, wow, o sea, ¿qué es eso? Eso era demasiado mágico. La primera vez que empecé a entender en fisiología cómo funcionaba el cuerpo, el corazón, el ciclo cardíaco, cómo es lo normal. Mira, o sea, tú pasas por todas las áreas, desde lo más microbiología, desde las bacterias, desde ver en un microscopio, o sea, yo todavía me acuerdo, es que me tiembla la voz, todavía me acuerdo. Esa es una emoción muy grande, ¿sabes? O sea, muy grande. De verdad, es que yo creo que cuando a ti te apasiona algo, entonces ahí o sea, todo te emociona, todo te sorprende. La primera vez que vi una bacteria, o sea, la primera vez que vi un microorganismo en un microscopio, wow, eso fue genial. La primera vez, como te digo, de los muertos, de ver el anfiteatro, la primera vez que pues entré por primera vez al hospital,
eso era como, era mucha emoción. De verdad, todavía me dan como ganas como de llorar. Siento la emoción que sentía en ese momento y es mucha alegría que tú sientes. De verdad, o sea, me parece un poco triste a veces, como al fin y al cabo tú entras como soñando ayudar, sanar, salvar, como de verdad, como servir a la humanidad y todo, y pues al fin y al cabo luego sí es así, pero luego te estrellas con la vida, con los sistemas de salud, con lo que es, con la economía, con las empresas, con muchas cosas que también igual cumplen su propósito maravilloso y mágico en este mundo. Entonces, pues bueno, la primera vez que entré a un hospital, ya después cuando yo empecé prácticas en quinto semestre. Hoy en día eso ya no es así, pero cuando yo lo hacía, me sueno como una anciana. En mi época, en mi época era así, pero de verdad, yo entraba a prácticas muy, muy joven. Entonces pues empezar a practicar con los pacientes, la primera vez que estuve pues en medicina interna, en la primera vez que estuve en cirugía, la primera vez que entré a una cirugía, la primera vez que suturar, bueno, hay gente que dice coser, pero eso se dice suturar, o sea, eso es hilar el cuerpo, abrir, o sea, eso fue para mí increíble. Yo tengo demasiadas experiencias que contar, demasiadas, demasiadas. Creo que luego puedo hacer otra parte, así como de experiencias que me han pasado. Pero bueno, pediatría, la energía de los niños, la primera vez que vi los niños que tenían cáncer, o sea, eso es muy fuerte. Eso es demasiado fuerte. Te das de cuenta que todas estas emociones pues simplemente las tienes que bloquear, o sea, simplemente las tienes que como que bloquear, reprimir, porque es que tú no puedes ponerte a llorar con todos. Entonces es muy fuerte. Cuando estuve en unidad de cuidados intensivos, la primera vez que yo vi la muerte, o sea, la primera vez que yo vi lentamente ese proceso de ese rigor mortis, cómo te empieza a cambiar el color de la piel, la temperatura, todo, todo. Y al fin y al cabo, hoy en día digo, yo ya sentía en ese momento, pum, tú sientes cuando el alma de la persona se va, es como que tú lo sientes. Son muchas las experiencias, dermatología, sí, la energía de cada especialidad, dermatología, la piel, desde lo más como bello hasta cosas muy fuertes y enfermedades de la piel que abruman un poco. Desde, bueno, los pulmones, neumología, desde los riñones, nefrología, bueno, urología, ginecología. Mira, la primera vez que yo tuve un bebé en mis manos y saqué, o sea, un parto. No, es que yo voy a tener que hacer otra parte porque no me va a alcanzar acá el tiempo. Pero bueno, o sea, eso son demasiadas cosas que tú tienes que pasar y tú vas escalando. Hay muchos niveles. Tú entras de estudiante, luego pasas a las prácticas, luego ya en el último año eres interno, y un interno es como lo que en otras carreras sería como la tesis. Entonces tú eres interno y profundizas en diferentes especialidades, en unas que son obligatorias y en otras que son pues electivas. No sé, plástica, medicina estética, neurocirugía, bueno, diferentes.
Y ya después tú sales y te gradúas de médico general, luego entonces tú trabajas en diferentes clínicas como lo hice yo salí, trabajé, la primera fue cirugía. O sea, sí, lo primero que yo hice fue cirugía y no, o sea, es que la energía de cirugía, eso es denso, de verdad, porque las instrumentadoras, las enfermeras, haz de cuenta que hay como rivalidades y como, ay no, muchas cosas muy fuertes en cirugía. O sea, te van preguntando, aunque te gradúes ya, a ti te siguen tratando como estudiante y te preguntan como, ¿qué es esto? ¿Qué es tal cosa? Hace cuenta que en medicina siempre es como muy hacia la mente y hacia, o te sabes la respuesta, eres un inteligente o eres un bruto, y a crear heridas y así. De hecho que yo creo que se mueve mucho eso, ese ego se mueve mucho, como el ego de conocimiento, el ego de que yo sé y no, y al fin y al cabo, mira, o sea, te digo que el ser humano que sabe, y es imposible, inclusive te digo que el médico más brillante de todo el mundo no se puede saber toda la medicina, es imposible, porque es demasiado amplia, pero se le exige eso, y se cree que el médico sabe, mejor dicho, todo y es el iluminado y te digo que detrás de cámaras yo veía a mis compañeros ansiosos, de verdad mal, y cuando entré yo me acuerdo pues a cirugía, después ya pasé a consulta externa. Yo me acuerdo la primera vez que entré, uno sale de la carrera como cagado del susto. Así, perdón la palabra, pero bueno, así como con miedo, como de cualquier carrera. O sea, de verdad, de cualquier carrera, tú sales con inseguridades porque es que eres un ser humano y sientes muchas emociones. Entonces, pues es todo un camino, es todo un desafío, todo lo que tú tienes que pasar, muchos niveles, como subir, muchos niveles, aprender, tú vas aprendiendo sobre la marcha, vas aprendiendo también con cada paciente, vas estudiando desde mucho estudio, como que no dejas de estudiar y, y después entonces bueno, yo trabajé en hospitalización, trabajé en urgencias y ahí me quedé mucho tiempo en urgencias y eso también es otro mundo, te digo, es como la adrenalina y el reanimar, la primera vez que reanimé, estar, mejor dicho, o sea, eso es muy fuerte, o sea, eso es una energía muy fuerte y es con mucha responsabilidad, pero a la vez, al fin y al cabo, lo que tiene que pasar, pues pasa, ¿sabes? Y siempre hay esos escalones, ¿sí? Entonces está después, tú dices, oh, me voy a especializar. Entonces, cuando te entras a la especialidad que sea, pues ahí te llamas residente. Entonces pasas como que uno no dice, ay, el médico que se está especializando en tal cosa viene para acá, o el médico de primer año, o el médico de segundo año, o de tercero, de cuarto, o de quinto año. No, sino que tú dices como el residente, residente de primer año, residente de segundo año, porque es como si pasaras a vivir ahí. Créeme que al menos acá, y yo creo que así en muchos países, pero es una explotación muy fuerte, o sea, la verdad. Y es, mejor dicho, o sea, tú aprender en medio de dormir 3 horas, cuatro, imagínate a nivel el sueño, la depresión, la vida, la ansiedad, todo lo que pasa, o sea, es muy fuerte. Y eso sin contar bueno, ya los especialistas, luego supra especialistas, y haz de cuenta que hay unos que tienen, mejor dicho, corazón de piedra, y entonces van haciéndole la vida imposible a los otros. Entonces el supra especialista le hace la vida imposible al especialista, y el especialista al residente, y el residente al médico general, y el médico general al interno, y el interno al estudiante, y eso es como una cadena de opresión. Ay no, eso es muy fuerte. Pero bueno, al fin y al cabo, como te digo, tiene su magia y es como actuar ya, actuar en el momento. Sí, o sea, creo que todos, y yo creo que es como el mensaje pues que quiero dejar,
Para todos es muy importante que tú no rechaces pues ninguna medicina. Si yo honestamente, y te lo digo, yo fui de esas médicas porque era lo que me decían a mí en la carrera, era lo que me decían a mí en la escuela. Medicina alternativa, eso es pura basura, eso no es medicina de verdad y es el ego. Entonces yo fui de esas médicas que yo decía como, ay, tú vas a ir a un médico alternativo, pero qué bobada, o sea, un médico de verdad. O sea, el ego ahí hablando en ese momento y la ignorancia y solo repitiendo lo que me habían dicho. Hoy en día, mira, pues primero la vida da muchas vueltas. Hoy en día pues soy médica, especialista en terapias alternativas y hago pues medicina alternativa y una sanación integral, multidimensional, cuerpo, emociones, mente, espíritu. Y espíritu es espiritual de verdad, canalización, conexión, pero también recordar el cuerpo, o sea, integrar si necesitamos un examen, hacerlo. De verdad, yo te recomiendo que hagas muchos, que tú examines tu cuerpo. Yo te recomiendo integrar y ir a diferentes especialidades según lo que tú requieras, pero recordar que la medicina más importante de todas está en ti. En serio, la medicina más importante de todas está en ti, en tu interior, y tú debes despertarla, tú debes despertar esa medicina y conectar. O sea, si en algún momento pues el pensamiento y las emociones terminan creando una enfermedad y por allá pues bueno, se fue y se desconchinfló todo y terminaste pues necesitando ir a urgencias, pues entonces hazlo, ve. Y después de que salgas de ese proceso agudo o durante, paralelamente, apóyate de otras terapias alternativas, ve profundizando, entendiendo muchísimo, muchísimo más de qué fue lo que originó eso para que no vuelva y pase, para que entiendas mucho más de cuál fue el origen, de cuál es esa misión de esa enfermedad. Las enfermedades son maestras, de verdad que sí. Entonces es muy importante eso, que tú entiendas eso, y pues menos juicio y más respeto, ¿sí? O sea, yo veo es como que en medicina científica alopática, entonces no, demuéstrame que eso es cierto, muéstrame el artículo donde diga. Y hay mucha información de medicina alternativa que tiene mucha evidencia. Hoy en día ya hay demasiada, pero va más allá. O sea, no intentes entender todo con la razón, pero tampoco te vayas al otro lado de esa parte, como que entonces hay gente súper espiritual y entonces dicen, no, yo por nada del mundo me voy, eso es horrible, y las farmacias y esa medicina científica, y yo no quiero eso, y lo mío solo es natural. Pues sí, por un lado sí, pero si lo requieres en algún momento, hazlo. O sea, no, como que no juzgues, ¿me entiendes? Y no juzgues también ni te juzgues a ti por necesitar una otra medicina, sino más bien integra, y no juzgues a los otros por hacerlo. Sí, o sea, ninguno es más o menos, o vibra en mejor vibración o en peor vibración por ir a X o Y medicina, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Y no, yo amo integrar, esa es la idea, y créeme que tiene su magia. O sea, tiene su magia, es la magia de actuar ya la medicina pues científica, alopática. Pero pues hay también que abrir otros mundos y ver más allá de la energía, o más allá de la materia, ver la energía sutil, sí, ver otros lados. Así que pues bueno, nada, creo que luego te contaré muchas más experiencias. Gracias infinitas por estar aquí viendo, pues bueno, escuchándome en mi podcast, en Spotify, Sanación Multidimensional, o en YouTube, si lo estás viendo en YouTube. Puedes dejar ahí en YouTube un comentario si quieres, y te invito a seguirme en mis otras redes sociales, Instagram, TikTok y Telegram. En todas algo como @medicamedium, lo cual eso da para otro episodio. Te amo infinitamente, gracias por estar aquí compartiendo conmigo, y nos vemos en otro episodio. Que estés muy bien.